No puedes sanar en el mismo lugar donde te lastimaron. Esta es una frase muy popular, pero ¿a qué se refiere realmente y qué tan cierta es? Quédate porque hoy vamos a platicar al respecto. Bienvenidos y bienvenidas a La Guía Existencial. Mi nombre es Jessica Barragán, psicoterapeuta, y hoy vamos a platicar de por qué es tan importante el construirnos espacios seguros para nuestro proceso de sanación y cómo incluso el estar en el mismo espacio donde fuimos lastimados o lastimadas podría estar complicando las cosas. No es que sea imposible que no avancemos en esos espacios, pero quédate porque te voy a ir platicando qué es lo que tenemos que contemplar para este proceso. Y bueno, para que te des una idea, me gustaría que hiciéramos juntos esta reflexión. Piensa en la persona que eres y todo lo que tuviste que atravesar para la construcción de ese ser humano que eres ahorita. Ahora, imagínate cómo sería esa persona a la que a lo mejor no le faltaron las mismas cosas que a ti y que no sufrió las mismas cosas que sufriste tú. Yo creo que muchas personas hemos construido una narrativa para acompañarnos en este proceso y hacer de cierta forma sentido que bueno, si yo no hubiera pasado estas cosas que fueron difíciles para mí, quizás no sería la persona que soy ahorita. Creo que esa es una forma muy compasiva de verlo y de cierta forma da paz a esa historia. Pero ahora piensa en que quizás esta versión es tu versión sobreviviente, es decir, la que tuvo que sacarse herramientas de donde podía para poder sobrevivirlo, para poder afrontarlo, que se tuvo que hacer una piel más gruesa, que quizás se tuvo que hacer incluso un poquito más dura emocionalmente. Pero ¿cómo se vería esta versión que se puede relajar, que se sabe en un lugar seguro, que no tiene que estar preocupada por si al día siguiente la van a querer o por si al día siguiente va a seguir teniendo un techo sobre su cabeza? A este tipo de cosas me refiero en que muchos de nosotros hemos vivido situaciones adversas a lo largo de nuestra vida, desde la infancia y repitiéndose en la adolescencia, incluso en la vida adulta, y que por eso hemos tenido que sacar una versión de nosotros que quizás no es la más genuina, sino es la que tuvo que salir. Ahora, no con esto quiero que tengas tu crisis existencial y decir, ay, entonces no soy mi verdadera yo, ¿no? Porque yo creo que somos todas al mismo tiempo, es decir, yo soy la niña, soy la adolescente, soy la adulta y toda esa historia tiene validez, fue importante. Entonces, eso es lo que te invito a imaginarte. ¿Cómo sería esa versión tuya que quizás está un poquito más relajada, que se permite más ternura, que no tiene que poner ciertas barreras para protegerse del mundo y de los demás? Pero bueno, regresemos a lo básico. ¿A qué nos estamos refiriendo con espacio? No puedes sanar en el mismo espacio donde te lastimaron. Bueno, sí podríamos estar hablando de un lugar físico, claro. Es decir, como quizás un trabajo, una casa, que por las condiciones en las que estuviste creciendo o estuviste conviviendo en ese trabajo, hay muchos aspectos que te recuerdan a esos momentos oscuros y entonces tienes estos flashbacks o a cada rato estás reaccionando, no te puedes relajar al 100% porque eso, muchos estímulos están asociados con ese momento oscuro, pero sobre todo nos estamos refiriendo como a estados mentales o psicológicos. Entonces podríamos hablar que el espacio donde te lastimaron podría ser una relación, un trabajo, una dinámica familiar, tú ponle el nombre. A mí me gusta hacer una comparativa entre una herida física con una herida emocional porque comparten ciertas similitudes, aunque creo que una de las mayores diferencias es que probablemente cuando nos hacemos una herida física podemos rastrear en qué momento ocurrió y con una herida emocional no es tan sencillo porque rara vez pasa que sea un solo momento el que nos marcó tanto. No es imposible porque sí hay estos momentos que fueron tan rudos, tan traumáticos que marcan una huella y con que hayan ocurrido una sola vez es suficiente. Pero generalmente estamos hablando de que para que nosotros construyéramos ciertas características que a lo mejor ahorita están arraigadas a nuestra personalidad, tuvo que haber sido una situación que se repitiera constantemente a lo largo de un periodo importante de nuestra vida, es decir, nuestra infancia, nuestra adolescencia. Y que de repente en esta dificultad que tenemos para rastrear ese momento es que no estamos muy seguros de dónde es que me duele, ¿no? Por ejemplo, en una herida física, pues si yo a lo mejor me caí de la bicicleta y me raspé los codos y ahora traigo un collarín, pues sí sé muy bien qué fue lo que me pasó, ¿no? A lo mejor en la manera en la que caí, sé dónde están esas raspaduras, sé dónde curarme, pero en la herida emocional podríamos verla activada en ciertas situaciones específicas y de ahí a lo mejor no rastrear en sí el origen, pero sí tener certeza de que algo está pasando, porque no todo el tiempo se trata de una herida nueva. A esto me refiero con que
a veces hay situaciones que estamos experimentando en nuestro día a día que no necesariamente son lastimosas, es decir, que a lo mejor yo estoy en una conversación y la persona con la que estoy platicando dice una frase de, a lo mejor ni siquiera refiriéndose a mí, sino de otra persona, y a mí esa frase me conecta con ese momento específico o con esas situaciones en mi vida que fueron muy difíciles, y podría pensar, ay, esta persona lo hizo a propósito, pero si no tiene conocimiento de esa situación, pues no hay tanta probabilidad, ¿no? Entonces, esto podría ser lo que te mencionaba, que sin querer esa persona tocó ese espacio donde hay una herida antigua. Por ejemplo, es que incluso podría darse en situaciones muy cotidianas y en elementos de la conducta no verbal. O sea, por ejemplo, que yo esté platicando con una amiga y que a lo mejor en lo que le estoy diciendo algo, no sé, algo allá en ella pasó, pero de repente hizo como que ceño fruncido, ¿no? Y a mí esto ya me levanta la alerta de, ay, esto que acabo de decir no le pareció, porque a lo mejor, mira, en ese momento ni lo entiendo ni lo sé, pero lo que sí es que seguramente en mi historia de vida esto ya era el desencadenante como una situación complicada o de violencia o de enojo hacia mí, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que de niña esa era la señal donde ya me iban a poner una gritiza y entonces yo lo tengo asociado. Nuevamente, no siempre podemos rastrearlo, no siempre es así tan sencillo de decir, oh sí, porque como bien pasaba esto, ahora los ceños fruncidos para mí significan alerta, ¿no? Esto requiere un autoconocimiento para que podamos llegar a este tipo de conclusiones, pero vamos a decir que desde ahí, desde la observación a nosotros mismos, es que nos podríamos dar cuenta de que, ok, aquí yo ya tuve una reacción. En esa situación que es de mi cotidianidad, estar platicando con una amiga, algo tan simple como un cambio en su rostro, a mí ya me activó emocionalmente. Entonces, ese es el caminito, ¿no? Por ahí vamos a entendernos que hay una historia de vida. No siempre tiene que ver con el contexto actual, o sea, en situaciones sí, y ahorita lo vamos a platicar más adelante, pero no siempre. A veces es eso, es que me conecta con un momento en mi vida, con cierto aprendizaje. Entonces, desde ahí vamos conociendo cuáles son las heridas, dónde es que nos duele. Y regresando a esta analogía de la herida física, no me dejarás mentir que comúnmente hasta un rasguñito que nos hagamos, necesitamos darle su tiempo, su espacio para que se sane. Es decir, no podemos andárnoslo tocando constantemente o quitando la costrita, porque entonces no lo vamos a dejar cicatrizar nunca. Y de cierta forma también pasa así con nuestras heridas emocionales. Requieren un tiempo para que nosotros podamos regresar a nuestro cotidiano sin que sea algo que nos está molestando constantemente. Algunas heridas más rápido, algunas heridas un poquito más lento ese proceso, pero ninguno como correcto o incorrecto. Incluso como en las heridas físicas, habrá algunas que requieren terapia física, ¿no? Por ejemplo, si a lo mejor tuve una fractura y pues ya no puedo caminar como antes o ya no puedo levantar el brazo como antes porque tengo el hombro fracturado, pues voy a terapia física para que me ayuden a fortalecerlo. Muy similar con las emocionales que, bueno, desde ahí es como esta situación o estas situaciones que me acompañaron cambiaron mi vida, cambiaron la forma en la que yo estaba entendiendo el mundo y ahora construí una versión sobreviviente de esa situación. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Si quiero regresar a mi versión más auténtica, el poder conocerme, pero también adquirir ciertas herramientas para poder hacer algo con eso, ¿no? Nada más decir como, oh sí, es que yo soy así, yo soy reactiva porque me pasaron estas cosas en la infancia y ni modo, todos entiéndanme, ¿no? No, es que, ok, sí, me voy a validar yo, pero también me voy a responsabilizar y eso, bueno, terapia psicológica. Entonces, yo sé que ya te lo estás preguntando, ¿cómo reconocer si es una herida antigua o si mi reacción tiene que ver con este momento, con algo que está pasando en el contexto? No es una respuesta sencilla. Vamos a platicar de que nosotros tenemos necesidades psicológicas básicas que son tan importantes como las físicas, pero que desgraciadamente no se socializan tanto. Yo creo que si yo te pregunto cuáles son tus necesidades físicas, para ti es muy sencillo darme esa respuesta, pero si hablamos de las psicológicas, quizás dirías, ay, dame un momentito en lo que lo googleo, ¿no? Porque no lo tienes aquí en la mente. Entonces no te preocupes, yo te las voy a platicar y creo que con esto vas a entender por qué ciertos aspectos de nuestra vida nos marcaron y porque de hecho el que no se cubrieran adecuadamente estas necesidades nos tienen reaccionando actualmente a situaciones o malinterpretándolas.
Cabe aclarar que las necesidades psicológicas básicas las hemos tenido a lo largo de nuestra vida y la vamos a tener hasta el último día que estemos en esta tierra, ¿eh? O sea que las teníamos de niños, las seguimos teniendo de adultos. Y que entonces habrá conductas que están asociadas a nuestra historia de vida y que tienen que ver con esas necesidades no cubiertas y que también a veces estaríamos reaccionando a esas necesidades no cubiertas, pero en el contexto. Entonces, ahí te va. Vamos a platicar cuáles son y cómo se podría ver cuando no se cubrieron en la infancia, y ya luego te platico un ejemplo donde podríamos estar hablando de, ok, esto no tiene que ver con mi historia de vida, sino tiene que ver con el contexto, para al final darte una herramienta que te va a ayudar a diferenciar, que puedas ubicar si, como te decía, esto tiene que ver con historia de vida o es del contexto y cómo actuar en cada situación. Empezando entonces con el apego seguro. Y es que imagínate que cuando nosotros somos unos bebecitos, que estamos ahí chiquitos, pues las personas que cubren esta necesidad son nuestros padres, ¿no? O nuestros cuidadores en ese momento. Y de lo que se trata es que yo pueda tener certeza de que esas personas me van a seguir queriendo, ¿no? Y que su amor es incondicional. Yo no tengo que hacer nada por ganar ese afecto, sino es algo que se me da por ser yo. Me imagino que en este momento habrá quien diga, ¿qué? ¿De qué está hablando esta mujer, no? Como que el amor no se tiene que ganar. Y esto creo que ya nos podría hacer cierta señal de que entonces a lo mejor ahí está una herida que tienes tú, ¿no? En que a ti se te enseñó que había ciertas condiciones para hacerte merecedor o merecedora de ese afecto y que hoy en día es algo que continúas haciendo, como el a lo mejor resistir cierto maltrato o el estar como en este constante de me esfuerzo mucho para darle a la gente lo que quiere, para ser complacientes, porque así es la forma en la que van a dar como su amor de vuelta. Esto solo por poner un ejemplo. Pero entonces imagínate que haber crecido en un espacio donde sí se estaba cubriendo esta necesidad, pues yo creo que todos los días por la noche te irías bien a gusto mandando tu mensajito de buenas noches amor, te quiero mucho, y te irías a dormir pensando en ay, mañana me va a seguir queriendo, y no estarías ahí en su WhatsApp viendo de que sigue en línea y no está hablando conmigo porque no se ha ido a dormir, ¿no? Esto por poner un ejemplo. Entonces, esta ansiedad que tenemos por estar reforzando constantemente el vínculo con la otra persona tiene que ver en nuestro aprendizaje de que no nos enseñaron los apegos seguros, que todo el tiempo estábamos dudosos de si esto iba a cambiar un día para otro. Y eso también podría verse como en los mensajes dobles, que es decir, como a lo mejor me decían de tú eres lo más importante para mí, hijo querido, hija querida, pero que cuando se trató de estos momentos importantes no estuvieron ahí para acompañarme. Y puede ser incluso desde ciertas malinterpretaciones, porque yo creo que, y esto es algo que escucho constantemente de padres que se sienten muy culpables de decir, pero es que yo no quería eso, ¿no? A lo mejor las situaciones ocurrieron así porque yo tenía que irme a trabajar, pero yo no quería dejar a mis hijos solos, pero alguien tenía que hacerlo, ¿no? Tenía que proveer. Y quizás es un sacrificio que se tuvo que hacer porque así se estaban acomodando las prioridades, y es que es verdad, ¿no? Qué importante poner un techo y comida para la gente que amas. Entonces, nuevamente, como adultos lo podemos entender, pero desde la mente de un niño es difícil hacer esta conexión de, ok, me dice que soy lo más importante, pero nunca le veo, nunca pasamos tiempo juntos. Eso es extraño, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. A lo mejor ya con estos ejemplos puedes ir rastreando si es que esto queda para ti. El siguiente es autonomía, competencia y sentido de identidad. Hoy vas a decir, oye, esas eran muchas necesidades, pero es que estamos hablando más o menos de lo mismo, de la misma necesidad psicológica, que tiene que ver con que yo me siento capaz de lograr las cosas por mí misma. A esto me refiero con autonomía, ¿no? Yo puedo solita y lo hago bien y me salen bien las cosas. Pero también como el que soy competente, el que tengo ciertas habilidades que me hacen, cuando digo sentido de identidad, es que me hacen como único o valioso, que a lo mejor yo puedo aportar aspectos diferentes a mi comunidad, a mis relaciones, a mi trabajo. A esto me refiero con esta necesidad psicológica, ¿no? Yo soy capaz de lograr cosas, siento que soy competente. Y creo que lo podemos ver en los niños cuando están creciendo, que hay una etapa donde se vuelven así muy de yo lo quiero hacer solito, ¿no? Vamos pensando en dos comparativas, no que solo haya estas opciones, pero pues podrían ser como comunes, ¿no? Por una parte, a lo mejor estos niños que crecieron muy sobreprotegidos, que la mamá en un sentido de, o el papá, de que los quiero cuidar tanto, no quiero que nada les pase, como Marlina Nemo,
pues no los dejan hacer muchas cosas y no los permiten probarse a sí mismo que son capaces de. Entonces, no sé, que a lo mejor ahí anda trepando una pared, porque es normal querer trepar a cierta edad, ¿no? Cuando andas ahí corriendo y descubriendo el mundo, es normal querer hacer eso, pero que le empiezan a decir, no, te me bajas de ahí porque te me vas a caer. Y ahí empiezan ciertos miedos que después pues van a cobrar una factura en nuestra adolescencia, en nuestra vida adulta. Y por el otro lado podríamos tener este niño, esta niña que se le aventó un poquito más así, ándale, vamos, anímate a que hagas estas cosas, ¿no? Que se le acompañó a tomar ciertos riesgos, a aventurarse, a de que pues sí, te vas a caer, ¿no? Venga, súbete a esta bici, baja esa colina, a lo mejor te vas a caer porque todavía no le sabes bien, pero del suelo no pasa, ¿no? No te va a pasar nada, yo aquí estoy contigo para acompañarte cuando, pues bueno, vivamos las consecuencias de esta aventura, ¿no? Que de repente, pues sí es hacerse ciertos rasponcitos. Ya como adultos lo podríamos ver entonces en personas que son un tanto dependientes, que no les gusta hacer las cosas solos o que todo el tiempo están buscando la compañía de otro. Esto no necesariamente siempre se explica desde que no hay autonomía, a veces tiene que ver con lo de apegos, o sea, tendríamos que revisar bien de qué se está tratando en ese caso específico, pero hablando de lo de autonomía, es que a lo mejor a mí me da mucho miedo no ser capaz, no ser suficiente, no poder hacer las cosas. Entonces estoy buscando constantemente el que otra persona me ayude y me acompañe, o que incluso lo haga por mí. Porque, oye, pues es que si yo no tomo los golpes solas y no me va así como, no sé, estas consecuencias adversas no las voy a vivir sola, pues a lo mejor siento como no está tan feo, ¿no? Ahora, en el cubrimiento de esta necesidad también es muy importante diferenciar cuándo necesitamos ayuda. Porque, ok, es que sí podemos hacer cosas solitos, ¿no? Y nos podemos probar que somos competentes, pero también vivimos en una comunidad. Y el otro extremo, en el decir yo soy completamente independiente y no te necesito, no necesito a nadie, puede sonar muy solitario y es irreal, porque nosotros necesitamos de todos. O sea, en esto quiero ser bien clara, la comunidad nos sostiene, por eso es importante el crear vínculos. Así que podríamos hablar de que quizás hay esta herida, se puede rastrear por ahí, también en los adultos que les cuesta mucho trabajo pedir ayuda o que todo el tiempo le están diciendo a los demás como no, quítate, no necesito tu compañía, a mí esto no me hace falta, yo puedo. Otra necesidad psicológica básica es la libertad para poder expresar nuestras necesidades, validarlas y también poder expresar nuestras necesidades y que éstas sean tan importantes como las de los demás. Y qué fortuna que ya son otros tiempos, pero creo que muchos de nosotros sí crecimos con la idea de que las emociones en realidad son una molestia para los demás y para uno mismo y que lo mejor sería quedárnosla para nosotros, como que ok, sí llora pero donde nadie te vea, ok, sí enójate pero donde no sea una molestia para los demás. Y que hasta podríamos sentirnos muy incómodos con las emociones de los demás en el sentido de que, ok, pues si me dijeron que esto estaba mal a mí y yo no me permito expresarlo, ver a una persona que las expresa libremente es como de, ¿qué le pasa? Y todavía quizás peor a las generaciones que están antes de nosotros, ¿no? Como nuestros papás, nuestros abuelos y para atrás. O sea, si a nosotros nos tocó feo, imagínate a ellos. Nuevamente, qué bueno que ya las cosas están cambiando y que estamos normalizando más la expresión emocional, porque a mí me parece que el tener manejo emocional es como tener superpoderes. Nosotros podemos notar que hay un cambio en el ambiente y desde ahí rastrearlo y decir, ah, caray, esta lucecita que se está prendiendo aquí me está hablando de que hay algo importante que atender y entonces atenderlo. Creo que en otro video te podría platicar de las emociones y bueno, si estás interesado o interesada, déjamelo saber, que con mucho gusto te hacemos ese videito. Regresando a cómo se pudiera ver esta necesidad no resuelta. Bueno, ya te lo mencionaba, ¿no? El que no se le diera tiempo a esta expresión emocional o incluso se te hiciera saber que esto era una molestia, después como adulto podría verse de una forma muy similar en personas que están evitando constantemente el sentir algo. Que a lo mejor sí quieren sentir alegría, amor, estas que se sienten bonito, pero estas emociones que son incómodas las están huyendo todo el tiempo, ¿no? Como incluso con esta positividad tóxica de que no, hay que pensar positivo, hay que vibrar alto, no le pongas mucha atención a esto que se siente incómodo, no, rápido, transítalo, pero no es transitarlo, sino evadirlo. Porque bueno, transitarlo implica realmente la experiencia, el poder dejarlo sentir en todo tu cuerpo y que haga lo que tenga que hacer, que te dé el mensaje que te tiene que dar. Pero nuevamente, esto ya te lo podría
podría platicar en un video aparte porque es muy largo. Que ahora quizás en otro extremo también está las personas que rompen en llanto muy rápido. Que ahora un buen manejo de las emociones implica que nosotros como también nos podamos poner este límite de decir, bueno, ahorita estoy en el trabajo, quizás no es el mejor momento para que yo me ponga a llorar por esta situación, ¿no? Tengo que terminar esto y luego ya darme el tiempo. El que sepamos hacer esta diferencia de dónde es un lugar seguro y dónde a lo mejor no sería muy adecuado por mi propio bien que empiece a expresar estas emociones, ¿no? Entonces ahí también podríamos rastrear que tenemos cierta dificultad con el manejo de las emociones si estamos en los dos extremos, como en el voy a evitarlas a toda costa y en el otro extremo de voy a experimentarlas, no importa dónde estoy, no importa frente a quién sea, no importa si a lo mejor hasta, no sé, esta situación me va a poner un poco en riesgo porque lo que estoy sintiendo tiene que salir ya. Entonces no, un manejo emocional implica un poquito algo más en medio, donde ok, voy a expresar y experimentar mis emociones, pero también en esos ambientes seguros, no voy a dar como este momento de vulnerabilidad a cualquier persona. Otra necesidad es la de espontaneidad y juego. Creo que cuando hablamos de niños es muy evidente porque ellos se la pasan jugando, pero nosotros como adultos también requerimos ese tiempo en que podamos tener actividades de ocio, hacer cosas que no se traten ni de ganar dinero ni de cumplir metas, sino nada más de una expresión creativa, una expresión de nosotros, de nuestro cuerpo en movimiento. Entonces, ojo, qué importante que lo cubras ahora que eres adulto. Y bueno, como adultos podríamos rastrear infancias en las que por las condiciones en las que vivieron no había tiempo de espontaneidad y juego porque a lo mejor se vieron forzados a trabajar. Y creo que, bueno, esto qué complejo, qué situaciones tan difíciles han vivido muchas de las personas que están habitando la Tierra en este momento. Creo que revisando esto también pudiéramos entender por qué como adultos cuesta tanto trabajo entonces el darnos el tiempo de descanso, de ocio, de juego, o que por el contrario, ¿no? A lo mejor ya en decir ya estoy cansado de que toda la vida me tocó trabajar a mí, ahora sea algo que se le quiere dar prioridad. Entonces vamos revisando nuestra historia de vida para poder entender por qué quizás ahorita es muy difícil para nosotros relajarnos y darnos tiempo o poner como prioridad esos momentos de espontaneidad. O incluso eso, ¿no? Que a lo mejor podrías decir, ay, yo me doy cuenta que no soy tan espontánea, que para todo necesito como una lista, un método, una organización. Entonces ahí podremos estar hablando como de crianzas muy rígidas, muy estrictas, donde era como, no, tú tienes que hacer estas cosas. Yo me lo imagino, y a lo mejor este es un estereotipo, discúlpenme, pero como los atletas de alto rendimiento o las bailarinas, ¿no? Que precisamente en el sentido que tiene como el poder lograr cierta excelencia en esas disciplinas en las que están, pues que todo se trataba de hacer esto, ¿no? De preparar tu cuerpo, de mejorar tus habilidades, que no era tanto como esto es un lugar en el que tú juegas, no, este es un lugar de competencia. Entonces eso a lo mejor ya ha llevado a un ejemplo muy específico, pero piénsalo en ti de esto, ¿no? A lo mejor tuviste esta crianza tan estricta que no todo el tiempo se te dio la oportunidad de relajarte, de decir esto no lo estoy haciendo por perseguir ninguna meta, solo lo estoy haciendo porque quiero ser. O sea, en esta expresión de, no tengo que probar nada, solo estoy como experimentando. Y por último, pero no menos importante, la necesidad de límites realistas y autocontrol. Ok, ¿qué dijiste? Mira, yo creo que muchos adultos se podrían identificar con vivir en los extremos o que de plano no te permites de que nada, que eres muy juicioso y dices, no, yo cómo podría hacer esto no es correcto, y que a lo mejor luego si te pones a pensar es como no tiene tanto sentido esa creencia que yo tengo. O del otro lado, que es como no eres capaz de respetar tus propios límites y te pones en situaciones que luego dices, ay, yo por qué hice eso, no, si yo no lo quería, solo me dejé llevar por la corriente. Entonces aquí podríamos hablar nuevamente, podríamos decir que no hubo ciertos límites, es decir, a lo mejor estaban inexistentes y prácticamente te dejaron ahí solito a que te criaras solo, o que a lo mejor sí estaban en teoría los límites pero no se ponían en práctica, como que nomás te amenazaban de que mira, si no haces eso van a pasar estas consecuencias, pero nunca te cumplían esas consecuencias. Entonces tú fuiste aprendiendo como de, ay, ¿sabes qué? Yo me puedo salir con la mía. Entonces luego para ti resulta un poquito difícil hacer estos tratos contigo, ¿no? De, vamos a decir, imagínate que quieres ahorrar para comprarte un carro. Ay, yo.
Y que entonces dices, ok, bueno, de hecho, como no tienes, yo ya me iba a poner a hacerte una planeación de cómo ahorrar un carro, pero no, estamos hablando de que no tenemos límites realistas de autocontrol, ¿no? Entonces ni siquiera sabemos cómo pudiéramos hacer ese plan de acción, ¿no? Solo decimos, quiero esto y eventualmente lo voy a conseguir, pero no sé cómo lograrlo. Y entonces se llega estos momentos donde te quieres dar un placer inmediato, donde dices, ¡ay! Ya me anda haciendo falta esta comprita. Y a lo mejor no lo piensas tanto en, de verdad ahorita sería un buen momento hacer esta comprita. O sea, me lo puedo permitirme la comprita y ahorrar para mi carro. No, porque tú no tienes, acuérdate, no tienes límites realistas. Tú dices, sí, vámonos a todo, acelérenle. Entonces, lo que pasa aquí es que, tú gastas y al final, cuando estás revisando cómo voy con mi ahorro, o sorpresa, pues cuál ahorro, ¿no? Porque nuevamente no hubo una planeación. Ahora, cuando eras un niño, no es tu culpa, porque uno no nace sabiendo esas cosas, sino que es importante que los cuidadores establezcan estos métodos, que nos vayan enseñando como que la vida lleva cierta estructura, para que no nos veamos en esta situación compleja de estar tomando decisiones todos los días. Me refiero a que si yo tengo una rutina establecida, me puedo relajar un ratote, porque yo ya sé más o menos lo que va a pasar mañana. O sea, ya sé que me levanto a cierta hora y lo que voy a hacer en mis primeras horas, en qué momento empiezo a trabajar, en qué momento termino. O sea, yo sé que hay gente que no le gusta la rutina, que dice como de que, ay no, somos esclavos de la rutina, pero de cierta forma este tipo de organización nos ayuda mucho a que no todo el tiempo tengamos como que estar en el descubrimiento, ¿no? Estar alertas de, ay no, ¿qué sigue? ¿No? Sino ya tenemos un entendimiento de primero esto, luego esto, al final esto, y lo que voy a conseguir es esto. Cuando no tuvimos ese tipo de estructura, cuesta mucho trabajo el crearla. No digo que sea imposible, solo es nuevamente una habilidad que quizás requieres aprender para ti, para poder enseñártela ya no a ti de niño, sino a ti de adulto. Esto lo pudiéramos ver en adultos que les cuesta trabajo seguir reglas, que luego a lo mejor se ponen estos objetivos a sí mismos y no los consiguen. Que a lo mejor dices, ya, o sea, mi meta para este mes es que voy a empezar a correr tantos kilómetros, pero se llega al final del mes y no te pusiste ni los tenis ningún día, ¿no? Entonces ahí lo podríamos estar notando en, me cuesta trabajo establecer ciertos objetivos, o los establezco sí, pero no tengo idea ni cómo se cumplen. O nuevamente, puede ser que sí, yo sé cómo se cumplen, pero ese de, ándale, anímate a hacerlo, nunca llega este momento en el que elijo seguir mis objetivos porque no estoy acostumbrado a hacerlo. Estas fueron las necesidades psicológicas básicas. Espero que desde ahí sea más sencillo para ti rastrear dónde están esas heridas emocionales, o que te ayude a hacer cierto sentido respecto a por qué a lo mejor ahorita de adulto cuesta trabajo algunas cosas, o se crean malinterpretaciones en tu interacción con los otros. Y reitero que estas situaciones no fueron solo de una vez, de un solo momento, sino que se estuvieron repitiendo a lo largo de tu infancia y de tu adolescencia, y que si eso pasó, pues es muy probable que tú tengas una creencia negativa sobre ti mismo, sobre los demás e incluso sobre el mundo. Entonces podría estar en nuestra cabeza ciertas ideas como de no ser suficiente, no ser digno de ser amado, que a nadie le importa realmente lo que yo siento, que no puedo, nunca voy a lograr mis objetivos, entre otros. O sea, creo que aquí, si te fijas, los ejemplos fueron muy generales, porque tendríamos que revisar tu situación específica, y bueno, para eso te hago la invitación de que vayas a terapia. Pero también yo creo que con esta información podrías empezar a preguntarte, ok, ¿no? Estos ejemplos igual y sí estaban muy generales, pero me dieron directo ahí a donde tenían que dar, entonces ya puedes darte una idea. Entendiendo entonces estas necesidades, yo creo que podríamos reconocer quizás yo tengo ciertas malinterpretaciones del mundo por esto. Ahora, ¿qué pasa si yo me mantengo en este tipo de escenarios que a lo mejor no son las mismas personas, pero sí son las mismas condiciones? Es decir, yo sigo en relaciones donde no tengo muy claro si mi pareja realmente me quiere, ¿no? Donde estoy constantemente con esta duda. O que a lo mejor me junto con amigas a las que ni les importan mis emociones, que ellas son muy así como de, ay no, esto no me lo platiques, qué aburrido. O que estoy en un trabajo en el que no se me aprecia y constantemente solo me están diciendo como de, ay, todo lo que haces mal, pero nunca hay un reconocimiento de los
de los aspectos positivos, de lo que le aporto. Veo que le dan ahí el aumento a otras personas y a mí nunca me toca. No sé, este tipo de cosas me refiero a cuando seguimos en espacios similares, no con las mismas personas, pero en condiciones que recuerdan mucho a donde se creó esa herida. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que desde el reconocimiento de, ok, yo tengo estas heridas y no puedo cambiar el pasado porque, no hay manera, en estos momentos no se puede, ni a lo mejor se pueda nunca, pero esa es otra conversación. El caso es que no se puede. No puedo cambiar el pasado, solo me toca aceptarlo y ver qué puedo hacer de ahí para adelante. Desde este conocimiento de mí, tengo ahora la responsabilidad de crearme espacios seguros para yo poder relajarme, para poder vivir una versión un poquito más auténtica que no sea la sobreviviente. Imagínate la gran diferencia que haría en que, ok, es que sí es cierto, yo puedo hacer que tenga esta situación con el apego seguro, que nunca supe si me querían realmente, que todo el tiempo me estuvieron como condicionando el amor, que tenía que estar yo como esforzándome por ese cariño y que ahora soy una persona súper complaciente, ¿no? Y tengo una pareja que, también ahí yo estoy todo el tiempo haciendo cosas para que me quiera y entonces un día me enfermo y no puedo hacer las cosas que antes hacía, ¿no? A lo mejor ya no le puedo echar todas las ganas que le estaba echando. Entonces imagínate que con esta pareja a la que quieres mucho y te estás esforzando, algo que ya volviste rutinario y es como esa persona sabe que de hecho es como un gesto que tú tienes de afecto, es que todas las mañanas le preparas un cafecito y un pan tostado para que inicie su día. Pero tú estás sumamente enferma y no te puedes levantar de la cama. Y algo que te angustia muchísimo es que ¿qué va a pasar si tú no le haces ese café? Porque, yo sé, a lo mejor ahorita dices, ay, claro que no, o sea, eso es muy exagerado. Pero piénsalo, hay personas que realmente experimentan esa ansiedad de ¿qué va a pasar el día que yo no pueda hacer eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con la otra persona? ¿Me va a seguir queriendo? Entonces, no te levantaste. 2 escenarios. Tienes una persona que te refuerza, que te vuelve a pegar ahí en la herida y entonces sí, es el reclamo de es que ya te noto distinta, ya no siento que me quieras como antes, ¿qué está pasando? ¿Has cambiado? O en otro escenario donde estás con una persona que te aprecia más allá de esos actos que puedas hacer por él, ¿no? O por ella, sino que sabe que eres un humano completo y que el día de hoy estás enferma y que aunque no estuvieras enferma, aunque a lo mejor sabes que hoy no me dan ganas de hacerte el jabecito, ¿qué tal que te lo haces tú? La otra persona va a decir, sí, claro, porque eso no es un intercambio de afectos realmente, es algo que tú haces extra porque quieres, porque te da la gana, pero no algo que está condicionando realmente el que te quieran hoy o no. A esto entonces me refiero cuando decimos que no podemos sanar en el mismo espacio donde fuimos heridos. Nuevamente, es que a veces no se trata ni de las personas, no es como que, me voy a alejar de esta gente, sino de hacer este reconocimiento de con quién estoy eligiendo relacionarme. Y es que hay muchas personas que desde la inconsciencia no saben en qué se fijan en el otro, pero algo ahí les gusta, les late de esa persona y terminan como en la misma relación una y otra vez, nada más cambia la persona. Y luego pasa el decir esto, ¿no? Como de que es que ¿por qué siempre caigo en la misma situación? O porque a lo mejor, siempre he tenido malas amigas, ¿qué estará pasando? Bueno, a lo mejor de repente sí tiene que ver con aspectos, no sé, de reforzados del ambiente, que son aspectos sociales y que por eso es muy probable que te vuelvas a topar una y otra vez con esas cosas, pero también implica el reconocimiento de, ¿no? Si yo sé que eso está pasando, ¿qué puedo hacer para acercarme a relaciones que sean más sanas? No que todo lo tengo que hacer yo, pero que sí en este conocimiento de mí misma, qué importante que sepa ponerme en lugares más sanos y todavía más importante que sepa sacarme de los que no son sanos, ¿no? Que donde reconozco en esta situación me está activando demasiado las heridas, que a lo mejor por más que lo trabajo, vamos a pensar como en una relación de pareja, ¿no? Es que mi esposo es hiriente conmigo, ¿no? Me dice cosas humillantes y yo estoy yendo a terapia para que me ayuden a tolerar un poquito más esta situación. En primera, yo creo que un terapeuta con perspectiva de género te diría, esto no lo vamos a hacer, no lo podemos hacer, ¿cómo te vamos a hacer que toleres violencia? Lo mejor que podríamos hacer es darte las herramientas para que tú te sientas más segura de salir de esa relación, ¿no? Entonces, a eso me refiero.
no se trata de que nos volvamos una piel más gruesa y más resistente para situaciones adversas, sino que sepamos reconocer dónde hay estas situaciones para que podamos hacer algo al respecto, y también que normalicemos que tenemos necesidades psicológicas básicas y que estas deben ser cubiertas. Entonces, en situaciones donde me es difícil cubrirlas o no tengo el acompañamiento de otra persona para eso, para cubrirlas, pues quizás sería transitar para otro espacio o ver qué podemos hacer para esta relación. Porque a lo mejor a lo que ya te estoy leyendo la mente, que a lo mejor estás pensando es, ay sí, Jessica, entonces desechamos todas nuestras relaciones, ya nada más porque no todas las personas son perfectas y no toda la gente sabe cubrir esas necesidades, ya, thank you next. No realmente. Yo creo que desde el conocimiento y el reconocimiento de esas necesidades se puede trabajar. Pero cuando me refiero a no nos vamos a relacionar en las mismas condiciones, te quiero decir esto, ok, ¿quieres volver con tu ex? Vuelve con tu ex, no hay problema, pero no vuelvas bajo las mismas condiciones, no vuelvas a la misma relación, porque ya sabes que esa no funciona, que en esa no se cubrían las necesidades. Entonces ambos trabajen para que puedan estar en un ambiente más sano, que esos esfuerzos que hagan cada uno construyan estos lugares donde te puedas relajar, donde ambos se puedan relajar. Y ahora sí, por último, la herramienta para que reconozcas dónde es de el momento, o sea, del contexto, y dónde es de historia de vida. Y bueno, para esto es un análisis de la situación, y la herramienta que te quiero compartir es de la terapia cognitivo-conductual. Se llama prueba de realidad. Ok, vamos a usar este ejemplo. Imagínate que tú estás con alguien, ¿no? Tienes una pareja. Y no viven en el mismo espacio, pero comparten mucho tiempo juntos. A veces tú te quedas a dormir allá en la casa de tu pareja y ya te asignó un cepillo de dientes. Y entonces tú ahí puedes ver ahí bonitos sus cepillos de dientes, cómo conviven. Y tú dices, ay, qué lindos, ¿no? Aquí mira cómo compartimos los espacios. Ya voy teniendo allí mis cositas en su casa, ¿no? Todavía no damos ese paso, pero ahí andamos. Entonces un día abres el gabinete para sacar tu cepillo de dientes y te topas con la sorpresa de hay otro cepillo de dientes, hay un tercer cepillo de dientes, y se te viene a la mente, hay otra persona, ¿no? Ahí está su cepillo de dientes, está mi cepillo de dientes, está un tercer cepillo de dientes. Esto no puede haber otra explicación más que hay otra persona. Ahora, aquí es donde viene la prueba de realidad. Para que puedas hacer este ejercicio es muy importante que detectes cuál es el pensamiento que está siendo intrusivo. En este caso es, hay otra persona. Prueba de realidad se trata de que vamos a hacer una lista de cuál es la evidencia que yo tengo a favor de esta situación y cuál es la evidencia que tengo en contra. Es decir, ok, es cierto, aquí hay otra persona porque hay otro cepillo de dientes. ¿Cuál es la evidencia, además de esto que está pasando, que me podría hacer apuntar a que sí es verdad? No, pues que lo he notado raro, que me dio un beso y ese beso como que estuvo diferente, como que siento que alguien lo anda enseñando a besar diferente, como que se puso nervioso el otro día que le llegó un mensajito a su celular, ¿no? O sea, ahí yo podría darle. Y luego me podría ir como evidencia en contra. ¿Cuál es la evidencia que tengo en contra? Bueno, que realmente pasamos todo el día juntos, todo el tiempo juntos. Como que no se me hace que haya mucho tiempo para que pueda haber otra persona. Quizás, y es que este cepillo, no sé, vino algún amigo o amiga y sacó un cepillo que tenía ahí, ¿no? Hay gente que tiene este muy buen hábito de que cualquier comida que hace, ahí trae su cepillito, y a lo mejor se le olvidó a esa persona traer ese día y le dijo, oye, ¿no tendrás ahí uno que te sobre? Y dijo, sí, claro. Y entonces no lo tiraron a la basura y por eso hay otro cepillo. Y así, ¿no? Para ya no alargarme con este ejemplo, de lo que se trata es que te pongas a hacer como si fuera un juicio y sale el abogado a favor que dice, sí, es culpable, y sale el abogado en contra que dice, no es culpable, no es en contra de este pensamiento. Entonces, ya que haces esta listita, no quiere decir que vamos a decir, si hay más evidencia de un lado que del otro, entonces ya, ese es el ganón. Más bien es cuál te hace a ti más sentido, y después preguntarnos qué otra posibilidad hay. Es decir, esta situación del cepillo se puede explicar solamente desde el pensamiento de que hay otra persona. Ahora,
¿qué hago si me doy cuenta de que es una malinterpretación? Que es decir, ya que vi las cosas como con más claridad, un poquito más frío ahí, que se fue bajando la emoción conforme yo iba viendo la evidencia, y puedo decir, jijiji, ay, qué situación, me puse un poquito aquí, se me prendieron las alarmas y no era. Creo que sí es bien importante que de todos modos valides la experiencia, es decir, no por nada pasó, quizás no tiene sentido en este momento, pero acuérdate que hay una historia de aprendizaje donde sí tenía sentido que tú te pusieras alerta en estos pequeños cambios, porque no tenías seguro si te iban a querer o no. Entonces creo que eso es bien importante siempre validarlo, el decir, ok, sí, no era esta la situación de la que alarmarme afortunadamente, pero oye, qué triste, ¿no? Qué triste que sí aprendí a hacer eso. Entonces eso, como compasión, un abracito, un apapacho, una validación de, ok, se me siguen prendiendo las alarmas y bueno, pues aquí no, me sigo probando en que la gente sí me quiere con estas experiencias a las que me ando enfrentando. Ahora, si me doy cuenta de que no es una malinterpretación, jejeje, que dices, híjole, es que sí encontré un montón de evidencia a favor del pensamiento, seguramente sí hay otra persona, porque no sé, o sea, realmente a lo mejor hasta ya había cierta información que tú ibas acumulando, no es la primera vez que ves algo sospechoso, entonces hay que tomar cartas en el asunto, porque el hecho de que, vamos a decir, las dos cosas están ocurriendo al mismo tiempo, tú tienes esta historia de vida donde sí no te quedó tan claro si la gente te quería y por eso desconfías y se te prenden las alarmitas, pero, híjole, pues te topaste en una situación que desgraciadamente te reforzó esa idea. No quiere decir que, ay, pues entonces no le voy a hacer caso porque como mi historia de vida es así, pues ni modo. No, es como, ok, valido mi experiencia y al mismo tiempo tomo cartas en el asunto para hacerme saber de, ay, pues habrá que llevarme a un espacio donde los afectos sean más seguros, ¿no? Donde sí sean personas que son claras conmigo, que son honestas, que tenemos la misma visión respecto a la fidelidad y a la lealtad. Entonces eso, es bien importante que cuando te hagas la prueba de realidad, a pesar de que quizás no tuviste razón en ese pensamiento y era un pensamiento equivocado, una mala interpretación, aún así valides la experiencia, porque eso que pasó, por lo que aprendiste a reaccionar de esa manera, sí pasó. Que tomes cartas en el asunto de cambiar la forma en la que actúas, de a lo mejor pedir una disculpa si es que ya te fuiste ahí a reclamar y óyeme, ¿qué te pasa? ¿De quién es este cepillo de dientes? Y que pues no era lo que tú estabas pensando, bueno, saber cómo aceptarlo de, oye, sí, discúlpame. Y también, como te digo, del otro lado, ¿no? Que si estamos reconociendo estamos en una situación que sigue activando mis heridas, y que no solo las está activando, sino me las sigue abriendo porque me estoy topando con las mismas condiciones que las crearon. Entonces, desde esa responsabilidad que tengo conmigo, saber alejarme de esos escenarios. Y me gustaría terminar este episodio recordándote que hay una versión tuya que es sobreviviente, que sabe reaccionar a las situaciones, que tiene muchas habilidades, que quizás es incluso hasta tolerante a cierto dolor emocional porque se ha visto en la necesidad de tolerarlo. Pero también hay otra versión tuya, quizás en potencia, que quiere vivir, que quiere experimentar, que se quiere sentir libre y la decisión es tuya. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero seguir engrosando esa piel? ¿Quiero elegir escenarios donde me pueda relajar? Bueno, este es el final del episodio, te agradezco mucho llegar hasta acá, espero que te haya gustado. La verdad a mí este tema me encanta, yo creo que es fundamental, es de los básicos que todos deberíamos saber para que sepamos cubrir estas necesidades. Déjame saber si a lo mejor en el estar escuchando el episodio te surgieron algunas ideas o algunas dudas. Con mucho gusto estaré leyendo los comentarios y respondiendo a esas preguntas. También, bueno, ya te fui platicando como de otros episodios específicos, entonces también déjame saber si te gustaría escuchar al respecto. No olvides darle like, compartir con tus amigos, con tus seres queridos esta información, suscribirte para que no te pierdas nada de lo que estamos subiendo y acuérdate que todos los lunes nos estamos viendo, ya sea en este formato con algún tema interesante para compartir o en el otro donde estamos platicando anécdotas y andamos ahí haciendo un poquito el chiste, la bromita, pero también siempre reflexionando de estas experiencias. Gracias otra vez por permitirnos acompañarte en esta existencia y nos vemos el próximo lunes.